Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas, médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa del Pacífico de Ecuador, pero también ha trabajado en Rusia, cuando recién se formaba la Federación de Rusia y terminaba la Unión Soviética. Importante esto, porque la Unión Soviética era el país, en ese momento, el segundo país más poblado del mundo y más extenso del mundo. Sigue siendo la Rusia, el país más extenso del mundo. Pero en ese momento, la Unión Soviética comprendía otros países como Uzbekistán, Kazajstán, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Ucrania, Bielorrusia, Albania, y bueno, Albania menos, pero teníamos además Kirguistán y otras repúblicas que luego se independizaron. Y la Unión Soviética, de 360 millones de habitantes, tenía más que Estados Unidos, que solamente llegaba a duras penas a 300 millones para el año 1992, mientras que Rusia tenía, la URSS tenía 360 millones, apenas se quedó con 120 millones, porque incluso los 140 millones que solamente tenía cuando formó la Federación de Rusia, 20 millones salieron en menos de 5 años. Toda esta crisis no podía ser más catastrófica, porque no solamente había una pérdida territorial, sino una pérdida de recursos humanos, de recursos materiales, de poderío. Esa catástrofe se vio y se vivió, la vivió. Fue muy similar a la catástrofe de abastecimiento que se vivió en Chile en el periodo de Allende, a la catástrofe de abastecimiento que se vive en Venezuela y que se ha vivido en Cuba durante décadas. A partir de eso podemos señalar lo que es vivir una crisis y entender cómo se produce una crisis. Pero en el caso de la Unión Soviética era una crisis política, no solamente una crisis económica. La crisis económica fue indudablemente el factor desencadenante, porque cayeron los precios del petróleo. Rusia era un gran exportador petrolero, perdió la guerra de Afganistán, que le salió muy costosa, y eso, entre otros factores, más el poco desarrollo, el retraso tecnológico, fueron factores fundamentales. Para entender la crisis de la Unión Soviética, tenemos que señalar que el desarrollo tecnológico de Estados Unidos, especialmente con la computación, con la Internet, fueron los factores que determinaron el fin de la Unión Soviética como el más grave y más importante. ¿Cómo fue eso? En ese momento me encontraba yo en la Unión Soviética y pude detectar que para los rusos era una decepción total saber que todavía tenían televisores con tubos, mientras que en el mundo ya todos teníamos televisores con transistores. Y peor, saber que la computadora, que era un invento ruso, se había convertido en computadora personal, porque ellos tenían la computadora industrial, que necesitaba grande infraestructura, clima especial, no tener polvo, no tener bacterias, no tener estabilidad climática, etc. Cambió a lo que fue la computadora portátil, la computadora personal, aquel invento increíble de Steve Jobs, y con eso prácticamente aniquiló a la Unión Soviética, porque psicológicamente fue un golpe tan terrible como cuando los españoles llegaron acá con un lenguaje escrito a América Latina, y además dominaban las matemáticas, la tecnología, la ciencia, y con eso pues se acabó la Unión Soviética. A partir de aquella experiencia de crisis, vivir una crisis como las que se ha vivido, también pude vivir lo que fue la crisis monetaria en Ecuador. Y esa crisis monetaria en Ecuador me permitió a mí entender lo que había pasado, porque también la viví, la crisis monetaria en Rusia, al mismo tiempo. Primero viví la crisis monetaria en Rusia, que era cuando los bancos en Rusia quebraron, igual que los bancos en Ecuador, en 1996.
En ese momento se dio una quiebra bancaria, igual que en Ecuador se daría en el año 1999, y en esa quiebra bancaria los bancos, que era algo que no existía en Rusia, quebraron y se produjo una devaluación salvaje del rublo de 2.000 rublos por dólar a 20.000 rublos por dólar en el año 1996, para la fecha y las fiestas del 8 de marzo, que son las más importantes fiestas de Rusia. En Ecuador nosotros vivimos también una crisis bancaria, al igual que vivió Argentina, al igual que vivió Venezuela, México, pero a nosotros nos golpeó mucho más y más severamente, porque en Ecuador también se produjo una crisis similar a lo que se vivió en Rusia. Eran 140 millones de habitantes y perdieron, se puede decir, de la noche a la mañana 20 millones de habitantes, pero era una población de 120, es decir, que estamos hablando de una población que representaba más o menos el menos del 10%. Pero, perdón, no el 10, menos del 10%. Sí, menos del 10%, o un poco más, de la población económicamente activa. En Ecuador la cosa fue mucho más grave. Nosotros perdimos el 30% de la población económicamente activa y fue, se puede decir, una situación mucho más grave inclusive que la de Venezuela, que ha perdido 4 millones de habitantes de 36 millones. Nosotros perdimos 4 millones de habitantes con capacidad laboral, con capacidad, no niños, no enfermos, no discapacitados, ellos se quedaron aquí, sino que nosotros perdimos en ese momento de crisis trabajadores, gente que habíamos formado, que se habían educado, que habíamos mantenido con su salud, que estaban sanos, que estaban en condiciones de tener un alto rendimiento laboral, y las exportamos a todas partes del mundo, especialmente a España, Italia, Estados Unidos, y nos quedamos con los enfermos y los menos capaces, y eso fue una severa crisis en la que no solamente fugaron todos los ahorros de los ecuatorianos, sino que además fugó todo lo que es la fuerza laboral, especialmente joven y capacitada, preparada. Nos quedamos, como se dice, perdimos dinero y perdimos seres humanos. Fue una crisis catastrófica para Ecuador. De esa crisis catastrófica logramos resucitar gracias al gobierno de Rafael Correa del año 2006 al 2016, en el que comenzamos a tener un extraordinario periodo de crecimiento, y en ese extraordinario periodo de crecimiento nosotros fuimos a parar en un gobierno traidor, mentiroso, embustero de Lenín Moreno, que era parte del gobierno de Rafael Correa, y nos hundimos, nos comenzamos a hundir hasta que llegó la pandemia, y en ese momento la pandemia nos ha sumergido en una catástrofe de la cual no tenemos siquiera noción de cómo vamos a salir. Pero el Fondo Monetario Internacional señala que el Ecuador no podrá salir antes del 2023 de esta crisis. Es uno de los países que más perjudicados por la crisis, junto con Argentina y Venezuela, y posiblemente el que más dificultades tenga de salir por el problema de la dolarización. Ante esta situación podemos decir que nosotros estamos viviendo cambios, y estos cambios fundamentalmente son en todo lo que es primero el manejo del espacio físico. La pandemia nos ha señalado un nuevo manejo del espacio físico. La casa pasa a ser lo más importante, y en la casa se convierte en escuela, se convierte en centro de trabajo, se convierte en lugar de recuperación física, en el hogar. Y esto es el primer gran cambio y la primera gran transformación que vivimos aquí en Ecuador, donde la casa pasa a ser mucho más valiosa que el auto, porque llegamos a tener una etapa en la que tener auto era más importante que tener casa. Entonces la gente se desvivía por tener autos, y claro, el auto ni siquiera era pagado por los ecuatorianos, por el dueño del carro. En realidad el auto era pagado
por todos los ecuatorianos a través del subsidio de los combustibles. Y ese ecuatoriano tenía el derecho a ser un derrochador y un ocupador de espacio, porque para ese auto teníamos que construir calles, teníamos que poner policías, teníamos que tener gasolineras, teníamos que tener estacionamientos, teníamos que tener semáforos, teníamos que tener todo para ese vehículo, y él se movía en su vehículo, una persona en un espacio que era para 4, para 5 personas. Este derroche nos ha costado caro en este momento, y ahora estamos viviendo una transición en que los carros se han convertido en la principal causa de asfixia económica de la clase media. En este momento la quiebra de la clase media, que es lo que estamos viviendo, se produce por especialmente la compra de vehículos. Por el contrario, las casas pasan a ser el lugar más importante para la familia en lugar del carro. Y en la casa pues tenemos internet, tenemos el sitio de trabajo, tenemos el sitio de educación, tenemos el sitio de convivencia social, y la casa pasa a ser el nuevo centro de la vida personal y de la vida humana en el Ecuador. Este cambio es importante porque además también tenemos un cambio en la movilidad humana y en el cambio en las relaciones humanas. Este cambio en la movilidad humana, lo estamos viendo, es porque ya ahora pues podemos mandar a comprar las cosas, nos vienen a dejar en la casa, vino Amazon, podemos comprar dentro y fuera del país, podemos comunicarnos con la gente sin necesidad de ir a visitarla, podemos comunicarlos trascendiendo las fronteras. Entonces hay un cambio en las relaciones humanas completamente dada la Internet. La Internet se convierte en el nuevo sistema social de convivencia. Tenemos una vida real y ahora tenemos una vida virtual. Somos un ser humano de carne y hueso y somos al mismo tiempo un ser humano en las redes sociales, en el Internet y todo lo demás. Esto a su vez nos ha generado cambios en la movilidad, como ya hemos visto. Se está creando, vamos a tener que cambiar la movilidad humana. Estamos hablando de que, por ejemplo, ahorita no se ha permitido la circulación de vehículos durante mucho tiempo, no se está permitiendo los buses copados como eran así, ya llevamos 7 meses en que no ha funcionado durante 6 meses el sistema de transporte público. Ahora el sistema de transporte público municipal y privado tiene que guardar distanciamiento social, no lo hace rentable, lo complica. La gente tiene miedo ahora de subirse a lugares donde visitar o estar en lugares de congestión, inclusive los hospitales, y también tiene miedo de estar en lugares donde hay que viajar juntos, largas distancias. Esto cambia todo un fenómeno de la movilización humana y genera, a su vez, la crisis ha generado un fenómeno migratorio que lo trataremos de inmediato. Muchas gracias.